Reorganizan el aparato estatal eliminando viejas estructuras. Crearán un superministerio que aglutinará a las carteras de Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo. El INRA pasará a depender del Ministerio de la Presidencia. Desaparecerá después de 18 años la Unidad de Proyectos Especiales UPRE. Deslave deja desolación y muerte en Samaipata, Santa Cruz. Achira es la población más afectada. Una lluvia de intensidad de 6 horas provocó que varios taludes colapsaran, provocando una fatal mazamorra que se llevó todo por delante. Panificadores insisten en subir el precio del pan de batalla. El producto de hecho desapareció de las tiendas de barrio y centros de abasto. Los panaderos quieren subir el precio del pan a más de $1 en detrimento de la economía de la población. El presidente del estado tomó juramento a Marco Antonio Calderón de la Barca como la nueva autoridad del área, la figura de la autoridad con casco. Le recomendó una revisión de la norma para agilizar los procesos de explotación minera. Reaparece Lara y asegura que irá solo a las subnacionales. Después de un escandalete viralizado en redes sociales y que involucró a su esposa, el vicepresidente del estado asegura que irá a las elecciones subnacionales de marzo con candidatos propios. Alistan despidos y recorte de personal. Se informó que solo el Ministerio de la Presidencia cuenta con 587 funcionarios. Se añadió que habrá recortes similares en otras carteras de Estado. Con el tiempo justo para convocar a elecciones subnacionales. Por ley, los comicios deben llevarse a cabo el 22 de marzo. La convocatoria afronta varios obstáculos. En noticias internacionales, la derecha y la izquierda irán a balotaje en Chile una vez más. Los ecuatorianos rechazaron mediante referéndum la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Todas las noticias están en 24 horas. Y el desafío es enorme, porque no vamos a esperar a limpiar este desorden para empezar a tomar acciones. Nuestro deber es resolver. Nuestro deber es darle respuesta al pueblo boliviano sobre lo que está esperando. Salir de la crisis, tener estabilidad, tener oportunidades y tener progreso. Y eso es lo que vamos a hacer. En este sentido, hoy les hemos presentado una reorganización del Ministerio de la Presidencia, que está en el marco de una normativa que acaba de aprobarse y que es una normativa que permite, primero, tener la coordinación intergubernamental, la coordinación legislativa, el trabajo con las autonomías, el trabajo con los movimientos sociales y también algo que queda para más adelante, que es la parte de tierras, que también estará en este ministerio y es algo que pasará por este ordenamiento. Quiero también anunciar que va a salir todo lo que es operativo de este ministerio, todo lo que era prebendal, que era convertir este ministerio en una gran alcaldía para hacer obras de todo tamaño y de todo tipo en diferentes lugares, desde canchitas de fútbol hasta plantas de tratamiento de agua. Todo ese aparato se va a donde debe estar, obras públicas. Todas estas normativas que les estoy comentando no son las únicas, están dadas además en lo que el propio presidente ha definido eliminar el estado tranca, que significa dar flexibilidad a los ministerios en esta nueva estructura para que puedan organizarse en el marco de no gastar más dinero, sino tener austeridad y en el marco de lograr agilidad, de lograr respuesta y de tener una gestión transparente y tener una gestión eficiente, que ese es el nuevo Ejecutivo. Termino diciéndoles que estos cambios se dan en el marco de la ley del 2006, que es la ley Lope, la ley de organización del Poder Ejecutivo, que fue modificada más de 6 veces por los anteriores gobiernos y lo que estamos volviendo es a acercarnos a la legalidad. Por eso decimos que es un decreto transitorio y modificatorio del Poder Ejecutivo. La reestructuración va a ser en torno a todo el aparato estatal, fundamentalmente en lo que compone el gobierno.
Se ha señalado que se va a crear, por ejemplo, un superministerio que va a englobar otras carteras de Estado como Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo, en fin, fíjese usted que es posible que desaparezca también esta unidad de proyectos especiales que durante 18 años ha funcionado en el país. Con todo, hoy Lupo ha posicionado a 4 nuevos viceministros. Tengo a bien agradecer la confianza que se deposita en nosotros para formar parte de la nueva gestión al mando del presidente Rodrigo Paz, y en particular suya, ministro José Luis Lupo, ministro de la Presidencia. Por supuesto, agradezco a Dios, a las familias que nos acompañan. Recibimos este voto de humildad y mucha fortaleza para trazar el gran reto que tiene ese ministerio, que es el de reconstruir un Estado a partir de la estructura del gobierno central, de las autonomías y de la relación estrecha que debemos tener con la Asamblea Legislativa y la sociedad civil. La tarea no va a ser fácil, pues tenemos como meta desmantelar y modificar una estructura organizacional de 20 años diseñada a la medida de la corrupción, la destrucción de la institucionalización y la priorización de la ideología sobre la eficiencia. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha respaldado al presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, y afirma que el gobierno nacional ha recibido un Estado desordenado y en quiebra. El presidente ha sido muy claro ayer sobre el estado de situación en la que encontramos al Estado boliviano. Un Estado absolutamente sumido en el desorden, en la falta de información, en la quiebra económica. No hay un solo recurso, no tenemos información, equipos, y lo que no podemos hacer es una transición justamente para poder encontrar los puntos que nos lleven a la estabilización, al progreso, al crecimiento de Bolivia. Quiero decirles con mucha claridad que la definición que ha hecho el presidente de que esto es una cloaca no es una metáfora, es una descripción objetiva de lo que tenemos en esta autopsia del Estado boliviano hoy día. Es una definición absolutamente objetiva. Eso es lo que estamos encontrando. Y el desafío es enorme, porque no vamos a esperar a limpiar este desorden para empezar a tomar acciones. Nuestro deber es resolver. Nuestro deber es darle respuesta al pueblo boliviano sobre lo que está esperando. ¿Conoce de la existencia de radares en el país? Se ha informado de radares que han detectado vuelos con aviones que lleven cargas de droga, por ejemplo, o aviones de países vecinos que ingresan a territorio aéreo sin permiso. Bueno, según el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, sí están funcionando los radares en nuestro país. Y ha dicho que no han costado más de 360 millones de euros, sino una cantidad menor. Esto es respuesta a algunas afirmaciones del presidente del Estado el fin de semana que transcurrió. Que los radares no son el número de 9, son 13 radares, de los cuales 7 son de uso militar. Y 5 radares son de uso civil. Y un radar es mixto. Esa es una primera aclaración que quiero hacer. Una segunda aclaración que quiero hacer es que el costo según contrato no es de 360 millones de euros. El costo es, según contrato del 2016, es de 191 millones de euros. Esta es una segunda aclaración que lo hago para conocimiento del pueblo boliviano. Son 191 millones de euros. Ahora bien, la tercera aclaración que quiero hacer es que, según información del presidente Rodrigo Paz, es que estos radares no están funcionando. Lo que quiero dejar absolutamente claro es que los radares se han recibido desde el punto de vista técnico, ha habido una comisión técnica que lo ha recibido y lo ha recibido radares en funcionamiento, consiguientemente se encuentran en funcionamiento. Prueba de ello es que los radares de uso militar están siendo administrados por el COSDEA, por el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo.
y ya se han realizado trabajos de detección de vuelos irregulares y esta información se ha entregado a la policía. Asimismo también, como operaciones de pruebas, se han hecho interceptaciones a estos vuelos irregulares. Es algo muy importante que el pueblo boliviano sepa, y eso es porque los radares militares están funcionando. Los radares de uso civil que están a cargo de Nabol y que se ha definido su transferencia a Nabol, están funcionando, pero aún no están prestando servicio, es decir, no están realizándose la operación por Nabol porque están en proceso de certificación. Es algo muy importante que hay que aclarar. Noticia, desde el Partido Demócrata Cristiano acusan al expresidente Evo Morales de haber generado deudas y desfalcos durante su gestión. Antes del gobierno de Evo Morales ha dejado el gas, la ley Ormando Baccarías ha dejado hasta el tema de de cómo hacer que este gas tenga contratos seguros con Argentina, Brasil. Ellos no han hecho nada. Esos 60 millones que hubiera servido para que hoy día Bolivia esté entre los 3 países de Latinoamérica, se lo han gastado. ¿Cómo pueden salir estos señores a opinar? Nos están dejando una crisis económica fatal. Ni en los 200 años hemos tenido tanta deuda como en estos 20 años. Y el señor dice, son 5 años. No, es desde que él ha sido presidente. El señor Evo Morales ha entrado con plata. Se ha gastado la herencia de la abuela. El señor Evo Morales ha dado dávidas a los dirigentes. Hoy día la quiebra de EPSAS. Hay varios temas pendientes en lo que se hace la transparencia de las instituciones. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que está pasando en la gestora pública de pensiones. Se anuncian juicios, pero también se exigen auditorías a anteriores gestiones. El manejo económico de la gestora pública. Nosotros, cuando hemos hecho esta evaluación, a la presentación no se hablaba inclusive lo que hacen ellos, rendición de cuentas, no se dice los alquileres, cómo se está haciendo, cuánto de gasto se tiene, esta parte azul de las observaciones que nosotros tenemos. Lamentablemente, después de hacer esta situación, claramente hemos explicado la anterior semana que vamos a empezar con procesos en contra del señor Arce Catacora, el ministro de Finanzas Marcelo Montenegro y a la directora de la APS por no haber cumplido lo que dice la ley, la 1178, el trabajo de un funcionario público. Lamentablemente ahora, nosotros, después de dar el informe a la Central Obrera Boliviana, vamos ahora a ponernos en línea de que todas estas cosas que está pasando, después de que ha terminado su gestión, nos están queriendo dejar el dinero que ha depositado de las transferencias de las AFPs a la gestora pública y diversando algunos documentos y también en la parte económica, vamos a nosotros ahora a entrar en investigación. Esta vez, el nuevo viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, afirmó que el gobierno nacional va a impulsar un trabajo articulado y transparente en conjunto con la Asamblea Legislativa Plurinacional, priorizando lo que es la presentación de nuevas propuestas normativas y la revisión de las leyes que requieren ajustes. Básicamente nuestro rol es la coordinación con la Asamblea Legislativa, el tratamiento de normas, proyectos con las diferentes instituciones y órganos del Estado pasarán por esta carretera de Estado bajo el liderazgo del ministro de la Presidencia. Aquí venimos a contribuir con lo poco que hemos aprendido este tiempo y facilitaremos todos los temas de coordinación que en la Asamblea Legislativa se requieren. Igual con el vicepresidente, él ha estado recogiendo una serie de propuestas, pero ahora hay que sistematizar eso y hay que establecer una agenda mínima que se tenga que tratar los siguientes 40 días antes del receso que manda la Constitución, que yo preveo será el 20 de diciembre más o menos. Entonces hay tiempo, estamos contra el tiempo, ya la Asamblea está funcionando con la elección de sus comisiones y comités y echaremos a andar la maquinaria del Estado. Hay mucho que hacer, hay poco tiempo, no hay recursos y hay muchas medidas urgentes que tomar. Se va a reducir, al reducirse las entidades y las instituciones,
forzadamente tendrá que reducirse también el personal porque se entiende que ha habido un crecimiento innecesario y ha habido una creación de espacios públicos para satisfacer los intereses de organizaciones y bloques corporativos. Eso no va a ocurrir. ¿Cuál es la utilidad de los parlamentarios supraestatales? ¿Cuál es el beneficio que otorgan al Estado? Participan en parlamentos internacionales que no se sabe realmente si tienen una influencia en nuestro país. Con todo, también hoy se ha posesionado a estos legisladores cuya figura está inserta dentro de la Constitución Política del Estado. Porque definitivamente los anteriores se dedicaron a estar de turistas y no hicieron prácticamente nada por Bolivia. Yo quiero pedirles a todos los parlamentarios supraestatales que cambien esa imagen y que le demuestren al país que sí son importantes, porque necesitamos representación internacional. Ustedes van a cumplir un rol muy importante. Entonces yo quiero pedirles con toda franqueza y con el respeto que se merecen todos ustedes y sus familias, que cambien esa imagen y que realmente se pongan la camiseta de Bolivia. Y esa responsabilidad deben asumirla con mucho compromiso a la patria. Su gestión debe estar en todo momento y sin excepción enmarcada estrictamente en lo que dicta nuestra Constitución Política del Estado. Esperamos de ustedes una gestión muy transparente, eficiente y siempre de cara al pueblo boliviano. En otra noticia, luego de recibir las críticas por parte del sector minero, el presidente de Estado, Rodrigo Paz, ha posesionado a Marco Antonio Calderón como el nuevo ministro de Minería y Metalurgia. Son momentos muy difíciles y estamos en la organización de un Estado que lleva más de 20 años funcionando bajo intereses que los resultados son clarísimos. Esta crisis que estamos viviendo, una crisis institucional, una crisis de diferentes sectores y uno de ellos central, el mayor generador de divisas, como es la minería y la metalurgia en Bolivia. Los retos, señor ministro, son extraordinarios, los retos de una nueva ley de minería moderna, ágil, adaptada a lo que hemos concebido como esa Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, es trascendental. A su vez también indicarle que son diferentes y usted más que nadie o como muchos otros profesionales del rubro, mediante las conversaciones que hemos tenido, entiende que hay diferentes sectores, representaciones dentro del ámbito de la minería y que todos son parte de una visión de desarrollo de la patria, todos son parte de una visión de aporte y de crecimiento. Y desde la eliminación del Estado tranca, sino un Estado ágil, flexible, rápido, inteligente, pueda colaborar a todos estos sectores para que aporten a la patria y nosotros ayudar en la construcción y desarrollo del sector. Uno de los hechos noticiosos más importantes de las últimas horas tiene que ver con la aprehensión de Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Este camaleónico dirigente sobrevivió a Evo Morales, Yanine Áñez, Luis Arce y ahora debe rendir cuentas ante la justicia por la supuesta recepción de coimas de algunos ministerios. Veamos. A esa situación, el Ministerio Público ha determinado emitir un mandamiento de aprehensión, es decir, en el amparo del artículo 226, pues el Ministerio Público considera que existen los suficientes elementos de convicción sobre la autoría de estos delitos denunciados, asimismo los peligros de fuga y obstaculización, por lo cual el Ministerio Público ha ejecutado el día de hoy la aprehensión del señor Juan Carlos Huarachi. Primeramente se tiene un indicio de que por parte del exministro que también está siendo investigado en otro proceso, Juan Carlos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, hubiese recibido una suma de 40.000 bolivianos. Hay testigos que se están obviamente citando a efectos de tomar su declaración, porque aparentemente no solamente habría recibido dinero de este ministerio, sino también de otras instituciones, como la Caja Nacional de Salud, que también están siendo investigados, están siendo citadas personas a las cuales en su momento hubieran sido sindicadas
a efectos de tomar su declaración y evidentemente, producto de la investigación, tomar la determinación correspondiente. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que el municipio de Samaipata enfrenta una grave emergencia luego del desborde del río Piraí. El desastre dejó el saldo de 22 viviendas destruidas y 2 personas desaparecidas. Bueno, comentarle, desde las 10 de la mañana, durante 6 horas, ha habido lluvias lo más fuerte creo que se ha visto durante todos estos últimos tiempos. Han sido lluvias torrenciales de 6 horas y eso ha ocasionado mucha palizada, mucho lodo, muchas piedras, mucha agua, y en el cual hemos tenido un desastre de gran magnitud, sobre todo en la comunidad de Achira. Y que todas estas cosas nos hace pensar de que tenemos que tener mucho más cuidado y el respeto sobre todo a la parte ambiental, ¿no? Entonces es por eso que en este momento estamos volviéndonos a reunir para poder trabajar, porque recién hace media hora ha pasado la lluvia, ¿no? Y poder organizarnos mucho mejor para que podamos rescatar más que todas las cosas materiales desde las 4 de la mañana hemos ido sacándolo a las personas de sus viviendas y llevarlos a las escuelas o a las zonas más altitas del sector. Bueno, las viviendas en el sector de Achiras han sido 22 que han sido totalmente destruidas. Ya, pero como no hemos podido cruzar todavía al otro lado de las otras comunidades, estamos oscilando a unas 40 viviendas, ¿no? Y personas que han sido desaparecidas, que hasta ahora no podemos todavía contactarnos con ellos, lo tenemos como personas desaparecidas, a excepción de una persona que ha podido llegar, ¿no? Entonces, por eso que estamos tratando de organizarnos mucho mejor para que podamos ya llegar más continuo y más preciso al lugar, ¿no?, de los hechos. Estos fenómenos naturales se están produciendo a raíz de intensas lluvias. En el departamento cruceño ha caído una precipitación que ha durado más de 6 horas, lo que ha producido deslaves. Algunas corrientes de agua se han desviado con el resultado correspondiente, que es lamentable, por cierto. Vamos a este reporte que habla precisamente de cuál es la magnitud de este fenómeno. El río Piraí mantiene una crecida de 6,80 metros. Las aguas provienen de la zona de Samaipata. Como pueden ver, hubo una situación en la localidad de Achira, lo que al parecer se deslizó el cerro, lo que generó una obstrucción en el agua, y eso, la crecida del nivel en esa zona pasó por encima de la carretera, inundó casas, viviendas, y se desplazó hacia el río Piraí por la zona de Bermejo, lo cual ha generado una alerta roja en el río Piraí. Tenemos una crecida a nivel rojo con 6,80 metros en este momento y en subida. Actualmente se debe evitar cualquier tipo de acciones cerca del río, hay que evitar las actividades dentro del río, en el río Piraí, al menos que es el que tiene la crecida alta, y tener la precaución necesaria. Actualmente hemos coordinado con el COE departamental y nosotros como SEARPI Brazo Operativo, y estamos desplegando una comisión justamente a esta situación, a evaluar. ¿Las lluvias, director, van a continuar? Se presumen de que sí, continúen las lluvias, aunque la precipitación acá en la zona central no fue muy alta, más se dio en la zona de Samaipata. A propósito de este tema, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se trasladó a Samaipata con la ayuda para los damnificados tras el desborde del río. Por parte del gobierno nacional ha anunciado que van a coadyuvar con 3 aeronaves. Que el COE departamental, a la cabeza de su gobernador, está desplazándose en estos momentos hacia Samaipata para poder llevar la ayuda necesaria que están precisando en esos lugares, el informe correspondiente a la situación tanto de la realidad que están viviendo en el tramo Santa Cruz, específicamente de Bermejo para adelante, se la van a dar los secretarios y también el SEARPI y el secretario de Salud, el secretario de Seguridad Ciudadana, pero estamos llevando la ayuda, no solo medicamentos, sino también alimentos, para ir en presencia y ver cómo está la situación en el lugar. Hoy nos estamos desplazando y esperamos
También en las próximas horas, bueno, en realidad ya hablé con el ministro de Defensa y está llegando el día de mañana para poder desplazarnos. Nos están apoyando con 2 aviones y un helicóptero para poder ver la zona. Evidentemente es crítica, el río ha sufrido un desborde que ha ocasionado pérdidas importantes, pero para ser más específico nos estamos dirigiendo hacia el lugar para poder darle a la población cruceña un detalle más claro de qué es lo que se está viviendo en la zona. Cuando retornemos aquí en 24 horas estaremos hablando sobre cómo se va a coordinar la gestión en torno a los denominados movimientos sociales. Y también el tema del pan. No había marraquetas en la ciudad de La Paz, hay crisis y posiblemente se suba el precio. Los detalles los tenemos al volver. Gracias por seguir junto a 24 horas. Vamos a lo que habíamos anticipado. Hay un nuevo viceministro de coordinación con movimientos sociales. La nueva autoridad ha señalado que se va a dialogar con estos sectores para evitar las movilizaciones. Convocarles y planificar la era del progreso. La era de la división y del enfrentamiento ha terminado. Y hay que relevar algo, no solamente son los sectores sociales, son algunos dirigentes. Y con seguridad vamos a coordinar con todos los que son parte de los movimientos sociales. O sea, el movimiento social no solamente es el dirigente, es las bases y el dirigente. Y en esa línea vamos a encarar este nuevo desafío en coordinar con todo lo que es la gente. Audiencias. Sí, ya tenemos una amplia solicitud, vamos a atender a todos, sin exclusión alguna. Como dijo el presidente, todos somos bolivianos y los servidores vamos a trabajar para los bolivianos. Pero claro que sí. Si las solicitudes, ¿con quiénes primero se van a reunir? Con todos los que han solicitado. Tenemos ya una solicitud ampulosa donde vamos a atender a partir de hoy día. Cambiamos de tema, esta vez los panificadores de la ciudad del Alto anuncian que el ampliado define el costo de lo que va a ser el pan de batalla, donde se pretende incrementar el precio hasta en $1.80 la unidad. Pacientemente, pero sin embargo ya tenemos una convocatoria para el ampliado nacional a donde se ha de llevar el día miércoles. Estamos esperando más que todo la respuesta, no estamos todavía elevando el precio del pan, pero sin embargo nosotros estamos ya tenemos una hoja de costo y también queremos demostrar en el ampliado nacional donde vamos a poder, nuestras resoluciones presentar a ese ampliado, ¿no? Entonces el ampliado nacional ya decidirá cuál ha de ser el futuro de nuestro producto más que todo. Su hoja de costo. Nuestra hoja de costo arroja 1.40, ¿no? Con harina de 410 bolivianos, que es la harina nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ya el gobierno entrante ya verá cómo esta situación verlo, ¿no? Por eso siempre también pacientemente el sector panificador está esperando. 1.40 casi. Sí, no se ha podido ver, no se ha podido elaborar ese pan porque no estamos recibiendo en su totalidad la harina, ¿no? Más que todo nosotros el mes de octubre ya no tenemos harina, ya no hemos depositado, entonces lo que estamos recibiendo es una reposición del mes de septiembre, ¿no? Nosotros ya en mes de octubre, ya estamos en mitad del mes de noviembre, seguimos trabajando con lo que podamos nosotros a mantener a la población. Recibimos 1.000 quintales de harina para hoy día. Ese 1.000 quintales no abastece a mayor cantidad de los afiliados. Nosotros somos 700 panificadores, en lo cual los 700 panificadores necesitamos mayor cantidad, por lo menos ya necesitamos 4.000, arriba de 4.000 quintales por día. En ese sentido. El gobierno tiene pocos días al mando de la nación y por supuesto todos los sectores quieren hacerse visibles pidiendo reuniones en el aparato estatal. En ese sentido, los gremiales, por ejemplo, no han sido la excepción. Ellos señalan que pese a que ha caído el precio del dólar, sus productos siguen encarecidos. La Federación Departamental del Sector Gremial hace una convocatoria amplia el día de mañana al ampliado departamental de La Paz. Nosotros, compañeros, estamos en pie de lucha siempre, compañeros. La convocatoria para el día de mañana, compañeros, el ampliado dentro de la Central Obrera Departamental, para que pueda haber un nuevo ejecutivo, o si no, veremos más allá adelante, compañeros. Es por eso nuestra razón mediante los medios de comunicación, se puede hacer esta convocatoria amplia a todas las asociaciones dependientes e independientes. Vuelvo a recalcar, señor presidente, pues esperamos que no se olvide del sector gremial, pero también que se consensúe. ¿Qué necesidades tiene? El que tiene, digamos, las necesidades somos los que estamos en las calles, el comercio minorista. ¿Qué necesidades tenemos? Supuestamente, compañeros, ha bajado el dólar, sí,
Pero ¿qué sucede? Los teleros de materia prima, ¿qué está pasando? Se están manteniendo, compañeros. No bajan los precios, compañeros. En otra noticia, el sector de los choferes denuncian que el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos fue cómplice en el desvío del combustible y piden mayor control riguroso sobre el BESISA. Sí, prácticamente es preocupante. Y nosotros estamos seguros, lo hemos denunciado en su momento. El anterior director nacional de ANH, Germán Jiménez, prácticamente ha sido cómplice de todo lo que se desvía el combustible. Eso nosotros en su momento hemos denunciado. Las mezclas excesivas que ha hecho precisamente, abusivamente este director. Esperemos que ahora la directora nacional sea pues el que controle verdaderamente el control del tema del combustible. Si han encontrado que está el desvío de combustibles, por supuesto que tiene que ser la sanción máxima para que no haya necesariamente en este caso el desvío de combustible como han acostumbrado el anterior gobierno. Por eso es que ha habido el contrabando de combustible, porque han permitido desde ANH yacimientos, han permitido necesariamente incluso las mezclas excesivas que hemos tenido muchos problemas. Esa situación es claro y concreto. Si ahora necesariamente la nueva directora nacional se va a poner las pilas y va a trabajar con el control correspondiente porque es su trabajo específico, seguramente esto va a mejorar. Pero si no es, si va nuevamente a irse a esa situación, nuevamente a una situación de corrupción, esta situación se va a ir al bombo. Entonces, prácticamente tiene que ser claro y concreto. Si esa directora va a trabajar, seguramente va a trabajar en beneficio de prácticamente todos, no solamente los transportistas, sino absolutamente la población. Ahorita el único mecanismo de control de que cuánto consume, en este caso, una movilidad, sea particular, en este caso, más que todo el transporte público, que es a diario necesariamente el consumo de combustible, en este caso, es el BESIS. Y el BESIS lo van a adecuar, lo van a seguramente reforzar una situación en este caso con el tema de BESIS, seguramente va a ser un control que hemos estado pidiendo en su momento. Seguramente el mecanismo de que se controle, en este caso, cuánto está cargando en este caso un compañero. No es posible de que carguen hasta 3 veces han cargado en los surtidores. Entonces, y eso no puede ser. ¿Quién control? Es necesariamente mediante el BESIS. Entonces, eso tiene que seguramente profundizarse mucho más el tema del control de correspondiente de lo que es el combustible, el cargueo de combustible, y en este caso juega totalmente preponderante lo que es el BESIS. El tema tierra sigue siendo una cuestión pendiente dentro del Estado boliviano. En ese sentido ha sido básicamente un botín político. Ahora el INRA va a pasar a depender directamente del Ministerio de la Presidencia. Se asegura para que no existan mayores problemas en términos de dotación de tierras. El INRA, en realidad el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, pasará a presidencia para garantizar un manejo transparente de los procesos de saneamiento. Y será así una dirección general, pero dependerá de la presidencia a partir de la vigencia de este decreto. El ministro de Economía ayer ha anunciado que se está haciendo una revisión del presupuesto general del Estado y de las modificaciones que se deben de realizar en función de la realidad económica que tiene el país, porque se ha detectado que se han inflado números y se ha maquillado la economía. Vamos a hablar ahora de temas de justicia en el país. Magistrados electos del Tribunal Constitucional Plurinacional denuncian la ilegalidad de los autoprorrogados en su ejercicio actual de funciones. Los magistrados electos el 2024, por principio de responsabilidad ante el pueblo boliviano al que nos debemos, denunciamos las siguientes anomalías producidas por los 5 ciudadanos autoprorrogados. Desde la emisión de la Declaración Constitucional 049, que instituye la prórroga del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional y del órgano judicial, han desarrollado conductas sistemáticas para mantenerse en el cargo. Ya son 2 años de prórroga, en los que de forma metódica han frenado en 3 oportunidades la cesación de sus funciones, lesionando el principio fundamental que orienta que nadie puede ser parte y juez en su propio interés. La primera oportunidad con la emisión del Auto Constitucional 53, que declaró al lugar la primera queja por incumplimiento, frenando la sanción de los proyectos de ley 73 y 75 que establecían su cesación. La segunda se ejerció este año con la emisión del Auto Constitucional 2 del 2025, que declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 124, que disponía la conformación y funcionamiento excepcional del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Esta forma de resolución es absolutamente arbitraria, pues en ningún caso, mediante la emisión de un auto constitucional, podría declararse la inconstitucionalidad de un proyecto de ley.
Cuando retornemos aquí en 24 horas estaremos hablando de la reaparición de Edman Lara. Y también pronunciamiento de diputados de la Asamblea Legislativa y las nuevas leyes en el país. Ya volvemos con los detalles. Gracias por informarse junto a 24 horas. Vamos a lo que habíamos anticipado. Ha reaparecido el vicepresidente del Estado luego de soportar un escandalete muy mediático, sobre todo en redes sociales, por un problema interno familiar. Él ha asegurado en esta reaparición que va a ir a las elecciones subnacionales con candidatos propios, es decir, de su propio frente político. No me he olvidado de ustedes, nos vamos a reunir muy pronto. Y a todas las personas jóvenes le estamos dando la oportunidad, pero respetando siempre la meritocracia y la profesionalidad. Ya se ha acabado el padrinazgo, se ha acabado el aval político. Hay personas que me están visitando, y se les está atendiendo. Obviamente, el tiempo no da para atenderles a todos, pero tenemos mucho tiempo, no se desesperen. Se vienen las subnacionales también, ya nos vamos a reunir y quiero decirles que Nuevas Ideas con Libertad va a poner sus propios candidatos. Nuevas Ideas con Libertad ahora va a poner sus propios candidatos, porque sabe qué ha pasado, ¿no? Sí, sabemos. Nos han desconocido, hermanos. Sí, sabemos. Nos han desconocido. Tú puedes. Ahora nosotros, con el apoyo del pueblo, vamos a ganar las gobernaciones, pero por el bien del pueblo, hermanos. Nuevas Ideas con Libertad, fuerza. Sí se puede. Y en las últimas horas se ha pronunciado el diputado de Alianza Unidad, Juan del Granado, quien ha indicado que la ley de elección de vocales podría tratarse de forma directa y por dispensación del trámite. Estas fueron sus declaraciones. Los plazos para no modificar un calendario electoral que está propuesto por el Tribunal Supremo Electoral. Si fuera necesaria la dispensación de trámite, lo vamos a hacer. A criterio suyo, presidente, ¿cuál debería ser el camino? Porque desde Libre planteaban que Hasselhoff debería presentar ternas para la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y no seguir conductos regulados por el tema de tiempos. ¿Cuál debería ser el mejor camino? Vamos a ver el camino más expedito, ¿no? Para que se ajuste a los plazos. Mañana se trataría, pero en todo caso, esta ley de designación de vocales del TC. Vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo de tal manera que los plazos se cumplan. Conociendo su expertise en términos jurídicos, ¿es posible esta figura de poder acortar los plazos? Sí, claro, cómo no. Eso no está establecido de manera taxativa en la norma. Los plazos se acomodan, pero hay límites para que esos plazos estén de acuerdo al calendario electoral que tiene el Tribunal Supremo Electoral. 19 cumplen funciones en diciembre los actores vocales. ¿Se va a llegar con el tiempo? Claro. Cumplido el plazo ya carecen de jurisdicción y competencia y puede generarse un vacío que no es adecuado. Doctor, en su opinión, ¿cuál debería ser el camino para reemplazar a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, miren, yo soy del criterio de que hay que dictar una norma dejando sin efecto la autoprórroga y a los autoprorrogados, de tal manera que a partir de eso hagamos la designación y la renovación como corresponde. A propósito de las elecciones subnacionales, hay que tomar en cuenta que estas se deben desarrollar hasta el 22 de marzo de 2026, es decir, falta muy poco y no existe una ley de convocatoria. Por lo tanto, esta norma está siendo exigida. Sí, informar que el Tribunal Supremo Electoral, planificando ya la elección subnacional, ha propuesto como fecha de elección primero el 15 de marzo de 2026. Pero para eso se necesitaba que la convocatoria se emita este pasado 15 de noviembre de 2025, tomando en cuenta los plazos que tiene el calendario y las actividades que se van a desarrollar. Sin embargo, la Asamblea todavía no ha aprobado la ley propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, lo que un poco dificulta que se pueda realizar la elección el 15 de marzo de 2026. Sin embargo, ajustando un poco los plazos, podría moverse una semana este calendario electoral. Tendría que ser el 22 de marzo de 2026 la fecha propuesta por el órgano electoral para que se realice la elección subnacional 2026.
Sería la fecha límite, tomando en cuenta que los plazos de las subnacionales también deben contemplar una posible segunda vuelta para gobernación, y tomando en cuenta que son muy ajustados estos plazos que deberían arrancar prácticamente apenas inicie la convocatoria. Muchas de las actividades se concentran en el mes de diciembre y por lo tanto no podríamos retrasar más esta fecha de 22 de marzo para la elección del siguiente año. En otra noticia, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, ha presentado anteproyectos de ley sobre el acceso a la información y cese de autoprórrogas. El proyecto de ley de acceso a la información pública lo presenté en febrero del año 2021. Desde febrero del año 2021 hasta ahora no se ha tratado una ley de acceso a la información pública. Si hubiéramos tratado y aprobado esta ley, probablemente el desfalco que ha señalado el presidente Rodrigo Paz de 15.000 millones de dólares se hubiera disminuido a la mitad o mucho menos, porque el mayor caldo de cultivo para la mega corrupción es el oscurantismo en la información, el secretismo en el acceso. Imagínense, si hubiéramos tenido todos los contratos y los documentos digitalizados en tiempo real simultáneo en línea. No hubiera existido, por ejemplo, el sobreprecio cuando Botrading en los 12 contratos que le dio YPFB, en uno de ellos ofreció 5 millones de dólares más caro que la empresa Extoc. Les hablamos en este noticiero sobre la posibilidad de una reducción del Estado. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, habrá que ver. Fíjese usted este dato. Tan solo en el Ministerio de la Presidencia hay más de 587 funcionarios. Muchos de ellos van a ser cesados. Se habla entonces de austeridad en el Poder Ejecutivo. Junto con él, sí, son 587 cargos, muchos de esos no deberían estar, por supuesto que va a haber un buen recorte de estos, pero esto lo vamos a trabajar junto con el Ministerio de Economía para que salga en el presupuesto general del Estado del 2026, que tiene que ser reformulado y presentado nuevamente como proyecto de ley. Miren, el Ministro de Economía nos ha dicho que ya tenemos un déficit muy grande, demasiado grande, cerca de 20.000 millones de bolivianos, que son los que no vamos a tener para poder cumplir las obligaciones que tiene de pago de gasto corriente, entre los que encuentran salarios, pago de la deuda externa. Entonces, por supuesto que tiene que ser un recorte, pero eso ya lo analizaremos con ellos, ¿no? Última pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar, noticias de espectáculo. Cristian Nodal y su familia denunciados por falsificar documentos. Y también estaremos hablando en el panorama internacional de las noticias de lo que ha acontecido en las elecciones en Chile. Los detalles al retornar, no se vayan. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos aquí también esta semana informativa con los videos, imágenes, mensajes que usted nos envía a la línea del 699-55-470, nuestra línea de WhatsApp permanentemente habilitada y que hace posible este segmento que hemos denominado Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto, vecinos del Distrito 8 bloquearon el Hachauta municipal por incumplimiento de las autoridades. Cerraron las puertas de ingreso, pasillos y gradas del edificio exigiendo incremento del POA para obras. Recorrido nacional, vamos hasta Cochabamba. Reportaron la desaparición de Karina Guzmán Céspedes, de 44 años de edad, víctima del accidente de tránsito de Flota Bolívar. Si usted tiene información de su paradero, puede comunicarse con el número 655-57015. Seguimos con la información, esta vez desde la ciudad del Alto. Reportaron que la jornada pasada se registró un choque múltiple entre vehículos que transitaban por la carretera Laja. Afortunadamente llegó la ambulancia y la policía para auxiliar a los afectados. Santa Cruz, a través del siguiente video, reportaron que dragueros quedaron atrapados tras la crecida de los ríos Yapacaní.
La alcaldía desplegó lanchas para su rescate. En el panorama internacional de las noticias destacamos las elecciones en Chile que volverán a colocar a una izquierda moderada frente a una derecha radical. Tendremos todo el reporte, pero también hablaremos de lo que ha sucedido en Ecuador, donde mediante referéndum se ha rechazado la instalación de bases militares en todo su territorio. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Dos candidatos totalmente opuestos competirán en el balotaje por la presidencia de Chile. Por un lado, Janet Jara, una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido, que encabezó la primera vuelta como representante de una amplia alianza de centro-izquierda afín al gobierno de Gabriel Boric. Entre encender la rabia y el odio entre chilenos, yo elijo encender la esperanza. Por el otro, José Antonio Kast, candidato de la extrema derecha, con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Así como hablamos de la migración y de las personas que migran y entran por la puerta y no queremos que entren por la ventana, nosotros lo que no queremos es la ideología. Jara, nacida hace 51 años en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago, milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Del otro lado está Kast, un abogado de 59 años, hijo menor y el 10º de un ex soldado del ejército alemán que emigró a Chile luego de la Segunda Guerra Mundial. El padre logró levantar un próspero negocio familiar de embutidos. Su hermano mayor fue ministro de Augusto Pinochet, de quien también Kast es admirador. Festejo de la oposición en Ecuador. La mayoría de los ecuatorianos rechazó el domingo la propuesta del presidente Daniel Noboa de instalar bases militares extranjeras y de redactar una nueva constitución. Según el conteo parcial del 81% de los votos, el no se impuso en el referendo, un resultado que sorprendió al gobierno, ya que todas las encuestas daban por sentado que las iniciativas del mandatario obtendrían la mayoría con amplio margen. Ha triunfado la patria. Significa que este país vence el odio, que se une por decirle a quien nos gobierna desde su bolsillo: con Ecuador no juegas, con los derechos de los ecuatorianos no juegas. Aquí hay un pueblo digno que hoy día te dice no a tus mentiras, a tu corrupción y a tu destrucción del país. Casi 14 millones de electores fueron convocados para votar de manera obligatoria en medio de la preocupación por la violencia galopante en el país y las tensiones por los bombardeos de Washington a lanchas que supuestamente trafican drogas en el Caribe y el Pacífico. Los ecuatorianos también dijeron no a poner fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y a la reducción del número de congresistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría haber discusiones con Nicolás Maduro, porque según dijo, Venezuela quiere hablar. Esta declaración se da en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe. Podríamos tener discusiones con Maduro y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar, declaró el mandatario a la prensa desde el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. El presidente no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que Venezuela es quien quisiera hablar, aunque él no sabe de qué se trata. Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa, mencionó. Trump habló apenas momentos después del anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre designar a partir del 24 de noviembre como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo gobierno afirma es un invento. El presidente estadounidense reconoció, cuestionado por la prensa, que esta designación permite que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará. Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacerlo y podríamos discutir con Venezuela, aseguró. Una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino. Eso indica una resolución redactada por Estados Unidos sobre Gaza y que el Consejo de Seguridad de la ONU votará en las próximas horas. Para el primer ministro israelí, la perspectiva de un Estado palestino es una línea roja. Nuestra oposición a una Palestina en cualquier territorio no ha cambiado. No habrá tal cosa como la supuesta no desmilitarización de la parte de Gaza que está en manos de Hamás, incluso en el plan de 20 puntos. Y en todo lo demás, esta zona será desmilitarizada y jamás se desarmará.
La resolución impulsada por Estados Unidos instauraría una fuerza internacional de estabilidad en Gaza, así como un organismo de gobernanza transitoria conocido como la Junta de la Paz en el enclave. Esta abordaría temas como la reconstrucción de posguerra y la recuperación económica, y estaría presidida por Trump hasta finales de 2027. Inundaciones en el norte de Italia. Las severas condiciones meteorológicas que afectaron durante la noche a la región de Friuli-Venezia Giulia provocaron crecidas y deslizamientos de tierra. Los equipos de rescate han llevado a cabo decenas de operaciones, con la ayuda de unidades especializadas llegadas de las regiones vecinas. Al menos 2 personas estaban desaparecidas el lunes tras un deslizamiento de tierra que arrasó una casa en Brazzano di Cormons. Se trata de una mujer mayor y un hombre de 35 años, originario de Alemania pero residente en la zona. Otra persona fue rescatada. Mientras tanto, en Romans di Sonso, los bomberos evacuaron a habitantes afectados por las inundaciones. Momento de presentarles las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez, Tom Cruise recibió un reciente Oscar por su trayectoria. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Cristian Nodal y sus padres, quienes fueron acusados de falsificar certificados para contratos. Veamos esta información. Noche de gala en Hollywood. 4 veces nominado al Oscar, Tom Cruise nunca ganó el premio, pero ahora el actor tiene su propia estatuilla. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó un Oscar honorífico al protagonista de Misión Imposible y Top Gun, entre otros éxitos de taquilla. Además de Cruise, también fueron homenajeados la cantante de country y actriz Dolly Parton, que declinó asistir por motivos de salud, y la coreógrafa Debbie Allen. La Academia honró además al director de arte Wynne Thomas, uno de los diseñadores de producción más influyentes de Hollywood. Eso es lo que son las películas, público reuniéndose para vivir una experiencia compartida y experimentar una historia juntos. Entonces espero que eso no se pierda. Independientemente de lo que pase con la introducción de la inteligencia artificial o cómo se desarrolle el futuro, espero que el acto de contar historias siga siendo importante y celebrado por todos. La noche también contó con la presencia de Leonardo DiCaprio y Jennifer López, entre otras celebridades. La ceremonia de los Óscar honoríficos reconoce anualmente a leyendas de la industria por su trayectoria, así como sus aportes al cine. El 18 de noviembre, Cristian Nodal deberá presentarse a las 14:30 horas ante un juez de control penal del Reclusorio Oriente, luego de que se programara una audiencia inicial por el presunto uso de documento falso. Además del cantante, la audiencia también será dirigida en contra de su madre Silvia Cristina Nodal y su padre Jesús González Terrazas, quienes aparecen como investigados dentro del procedimiento iniciado por la Fiscalía General de la República. El juez advirtió que en caso de no presentarse alguno de los acusados, podría emitirse una orden de comparecencia o aprehensión en su contra como consecuencia. De acuerdo con la información de Universal Music, el caso se originó tras la presentación por parte de la familia Nodal de 32 contratos con certificaciones. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, dichas certificaciones habrían resultado falsas, lo que motivó el inicio de la carpeta de investigación y solicitud de audiencia ante un juez federal. El cantante de regional mexicano apareció acompañado de su esposa Ángela Aguilar en la ceremonia de los Latin Grammy el jueves 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Esa noche recibió el premio a Mejor Álbum Ranchero Mariachi por Quién Más Como Yo, y estuvo en el centro de las redes sociales luego de que durante su discurso no agradeciera a su esposa, comparándolo con las veces que mencionó a sus exparejas Belinda y Casu en ediciones anteriores de los premios. Llueve en varios distritos del país. Lluvias torrenciales en el caso de Santa Cruz que ya han provocado mazamorras y deslaves. En La Paz, un clima inestable. Para que usted planifique su inicio de semana, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X y los últimos pronunciamientos de hoy.
Bien, así llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto, un placer. Le reiteramos la invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Estamos permanentemente en todas ellas. Que sea hasta la primera emisión, Dios mediante. Gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más noticias. Reorganizan el aparato estatal eliminando viejas estructuras. Crearán un superministerio que aglutinará a las carteras de Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo. El INRA pasará a depender del Ministerio de la Presidencia. Desaparecerá después de 18 años la Unidad de Proyectos Especiales UPRE. Deslave deja desolación y muerte en Samaipata, Santa Cruz. Achira es la población más afectada. Una lluvia de intensidad de 6 horas provocó que varios taludes colapsaran, provocando una fatal mazamorra que se llevó todo por delante. Panificadores insisten en subir el precio del pan de batalla. El producto de hecho desapareció de las tiendas de barrio y centros de abasto. Los panaderos quieren subir el precio del pan a más de $1 boliviano, en detrimento de la economía de la población. El presidente del Estado tomó juramento a Marco Antonio Calderón de la Barca como la nueva autoridad del área, la figura de la autoridad con casco. Le recomendó una revisión de la norma para agilizar los procesos de explotación minera. Reaparece Lara y asegura que irá solo a las subnacionales. Después de un escandalete viralizado en redes sociales y que involucró a su esposa, el vicepresidente del Estado asegura que irá a las elecciones subnacionales de marzo con candidatos propios. Alistan despidos y recorte de personal. Se informó que solo el Ministerio de la Presidencia cuenta con 587 funcionarios. Se añadió que habrá recortes similares en otras carteras de Estado. Con el tiempo justo para convocar a elecciones subnacionales. Por ley, los comicios deben llevarse a cabo el 22 de marzo. La convocatoria afronta varios obstáculos. En noticias internacionales, la derecha y la izquierda irán a balotaje en Chile una vez más. Los ecuatorianos rechazaron mediante referéndum la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Todas las noticias están en 24 horas.